Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Es un placer compartir de nuevo una nueva emisión de Frente a Frente. Este fin de semana uno siempre acostumbra con su producción identificar qué tema traemos el lunes, porque el lunes es un día especial en expectativas, en audiencias. Y llegamos a una conclusión. La semana pasada, las dos últimas semanas se han caracterizado por crímenes de menores, por crímenes de niños entre 10 y 14 años que nos han entristecido a todos, por los crímenes de mujeres que no cesan. Es que todavía no somos capaces de asimilar la matanza, puedo decirlo así, de estos dos sectores vulnerables. Comparado con las estadísticas de los años 60 y 70, siempre hubo casos aislados de muertes violentas de niños y de mujeres en esas décadas. Pero ahora es que se ha convertido en una normalidad ver que cada día mueren mujeres, que mueren violentamente niños, y a nosotros eso no nos cabe, no nos cuadra. Para mí que no es normal. Y entonces dije, no podemos comenzar un lunes hablando de diversidad de temas sin que esto me parezca normal, esta matanza de niños y mujeres. No entiendo por qué hemos llegado a este escenario, a este extremo. Y yo sé que es difícil para la autoridad, pero no sé si la reacción del Estado de Honduras es la adecuada ante estos segmentos vulnerables como son los niños y las mujeres. Por eso mismo hoy tenemos a un amplio panel de invitados para analizar esta temática siempre con objetivos. El hecho no es rellenar 2 horas con 4 profesionales para hablar simplemente por hablar de un determinado tema. El hecho es dejar huella, el hecho es dejar reflexiones, el hecho es concienciar a la población y demandar del Estado de Honduras políticas públicas que mitiguen o que corrijan lo que para mí es una normalidad, la matanza de niños y menores. Hace aproximadamente unos 4 días leí una declaración de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, que fue titulado así: horrorizada. Es decir, esta dama italiana estaba horrorizada de ver la muerte de estos niños. Y estoy estoy seguro también que el representante de la UNICEF, igual, o cualquier otro funcionario internacional, nosotros mismos no aceptamos esto como normal. Así que permítanme, antes de presentarles a todos los invitados, que el oficial de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, don Héctor Espinal, me dé algunos datos de las muertes de menores en las últimas 2 semanas y en lo que va del año. Por favor, buenos días, Héctor. Buenos días, Renato. Doctora Doris. Yo los presento. Yo los presento a ellos. Bueno, el dato de la Policía Nacional hasta el 31 de octubre nos dice que de 0 a 5 años han sido asesinados 18 niñas y niñas en Honduras. ¿De 0 a 5 años? De 0 a 5 años, 18 niñas y niñas de 0 a 5 años. Este dato no se registraba anteriormente. De 0 a 5 años, 18 niñas y niños. De 6 a 10, 4 niñas y niños. Y comienza a aumentar ya en la adolescencia y juventud. De 11 a 14, 25 niñas y niños. De 15 a 18, 129 niñas y niños. Y de 19 a 21 años, 204 niños.
Este es el dato que ofrece la Policía Nacional del 1 de enero al 31 de octubre del año 2022. Sin embargo, hay datos extraoficiales que nos informan de cerca de 384 niñas y niños menores de 18 años que han sido asesinados en el país. Y la segunda tendencia es que el homicidio contra niñas y niñas es en las ciudades, pero también en las zonas rurales. Generalmente ocurría en las ciudades y hay un proceso de irse ruralizando la violencia contra nuestras niñas y niños que llega hasta el homicidio, hasta el asesinato. Y como lo calificó Alice, la coordinadora residente, por supuesto, que da horror lo que está ocurriendo. Tú y yo hemos estado aquí durante muchos años y hemos tenido frentes a frente u otros programas y nos hemos dado cuenta que se ha naturalizado la violencia contra la niñez en Honduras. Al naturalizarse la violencia contra la niñez, lo aceptamos como normal y eso es completamente inaceptable. Este programa que se dedica hoy es casualmente un llamado a la acción, o sea, qué hacer, qué resultados obtenemos y qué acciones se toman en todos los niveles. Los niños viven en 3 ambientes, en su hogar, en su comunidad, en su centro educativo, pero también el Estado tiene una alta responsabilidad con respecto a la situación en que viven los niños y lo que significa nacer hoy en día en Honduras. Y las causas, ya me dijiste que son muertes violentas de 0 a 5 años, pero ¿en qué condiciones es que mueren? ¿Quién los mata a esa edad de 0 a 5? Porque me parece espantoso. Generalmente el asesinato está ocurriendo por personas adultas. Sin embargo, lo que tuvimos en Talanga cambia. Es un joven que asesina a un niño menor de 11 años de una manera violenta y en condiciones lamentables, y ocurre en la calle, o sea que la calle se ha convertido en un lugar que debería ser protector, debería tener una zona de protección, y ahí hay una gran medida que tomar. ¿Cómo crear rutas seguras entre la calle, el hogar y la escuela, que son los caminos que las niñas y los niños tienen? Y eso lo podemos hacer como sociedad, como Estado, esas rutas seguras que garanticen la vida de nuestras niñas y niños. Repíteme los datos, por favor, Héctor. Correcto. De 0 a 5 años tenemos 18 niños. De 0 a 5 años. Este dato no lo teníamos en esta cantidad en años anteriores. 18 dijiste. 18. Muertes violentas. Muertes violentas. De 0 a 5 años. Todo lo que estoy hablando son homicidios. Es un dato de la policía de enero al 31 de octubre. De 6 a 10 tenemos 4 niños asesinados. De 11 a 14 tenemos 25 niñas y niños asesinados. De 15 a 18 de 129 y de 19 a 21 tenemos 204 niñas y niños. Esto es lo que registra la Policía Nacional, de acuerdo a lo que la policía obtiene de las diferentes instancias que tiene el país. Sin embargo, hay datos extraoficiales que nos hablan de aproximadamente 384 niños. ¿Hasta qué edad se clasifica como niño? 0 a 18 años. 0 a 18 la Constitución años. de la República y no la Convención. Es la Constitución de la República de 1982 la que clasifica la categoría de Honduras de 0 a 18 años. Es el diputado Enrique Aguilar Cerrato, que aún vive, quien propone en la Convención de los Derechos del Niño e incorporar a la Constitución de ese momento todo el Tratado Internacional de la Convención de 1979. O sea que Honduras se adelanta al mundo, que la Convención se aprueba en 1990, Honduras se adelanta 8 años antes. Y es una acción hecha por el Estado, porque generalmente se dice que todos estos tratados internacionales son modas internacionales. En el caso de Honduras no. Es el doctor Enrique Aguilar Cerrato, a quienes todos conocemos, quien levanta la mano y propone que Honduras debe tener un estatuto que cuide y protege, y el primero es salvar la vida de nuestras niñas y niños. Como ven, son 2 temas, ¿verdad?
niños y mujeres, porque no cesan también las muertes violentas de las mujeres. Por eso tenemos esta mañana, aparte de don Héctor Espinal, a la Secretaria de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, Doris García, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Doris. Gracias, buenos días. Buenos a la días. especialista en Derechos de la Niñez y Adolescencia, la exfiscal de la Niñez del Ministerio Público, Nora Urbina. Bienvenida. Gracias, Bienvenida, buenos Nora. días, buenos días. Al psiquiatra Juan Carlos Munguía. Bienvenido, don Juan Carlos. Y a la jefa del Programa de Protección para la Niñez de la Dirección de la Niñez y la Familia DINAF, Ana Girón, que no sé si ya la tenemos. Bueno, pues presentémosla. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ana. Es un Renato. placer tenerla aquí en el programa. Y voy con Luz Madrid. Bueno, Luz, ya la producción ya te reveló la pregunta. Siempre me gusta que sea la periodista la que revele primero la pregunta, pero ya la veo ahí en pantalla. Adelante, Luz, para recordarnos la dirección donde las personas pueden hacer los comentarios, preguntas o reflexiones sobre esta temática que analizamos hoy. Claro que sí, Renato, buenos días a nuestros televidentes, a nuestros panelistas. La pregunta del día en pantalla para que usted pueda debatir también vía Zoom y también a través de redes sociales. ¿Por qué hemos llegado a ese estado de barbarie? Inclusive con nuestros niños. Opine con nosotros, de una forma directa usted puede escanear el código QR en la parte inferior de la pantalla y de esta manera tendrá un enlace directo con cada red social. De igual forma, usted puede dar la cara ante este tema del día al 9957-9532, aclarando que el número de WhatsApp 9773-665 es exclusivo para mensajes y si quiere usted tener un enlace vía Zoom lo puede hacer al número que acabo de mencionar, Renato. Mejor digamos, si quiere usted dar la cara, porque así se llama la sección, dar la cara, demos la cara, que no es otra cosa que usted se conecte vía Zoom con nosotros para hacerle pregunta a nuestros invitados. Como ya dijimos que la primera parte hablaremos de niños y luego de las mujeres, pero también es deber nuestro que nos haga un panorama breve la Secretaria de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer sobre esta temática de la violencia contra las mujeres. Pero me gustaría que sumemos un insumo, que es la historia que nos preparó TN5 Dominical anoche sobre otra matanza de mujeres en el Valle de Sula, en la zona norte del país. Así que si tenemos ya esta historia, pues la observamos. 2 jóvenes fueron ultimadas a tiros en la colonia Los Maestros tras salir de una fiesta bailable en la aldea San Juan en el municipio de La Lima Cortés. Una de las víctimas es Cintia Carolina Castro Castañeda, hija de un pastor y quien tenía 3 meses de embarazo. Su madre llora la muerte de su hija. Ella salió desde allá corriendo por todo esto y gritando que no la fueran a matar a ella. Mi bebé linda, preciosa. Ella bien alegre todo el tiempo, ella bien responsable con sus niños de una a otra, pero ella ahí salía adelante con sus niños. En el mismo hecho mataron a la reconocida bailarina Génesis Cerrato, quien hoy tenía presentación de baile, según los vecinos. Tenía todo para ser una, digamos, profesional bailarina, bien alegre, carismática, con todo el mundo. No era creída, nada. La policía investiga el doble crimen, donde ya hay equipos trabajando en el hecho. En las próximas horas esperamos tener resultados, ya que una vez que se haga el levantamiento, pues se comience a realizar las diligencias investigativas y dar con el paradero con las personas que le habrían quitado la vida a estas 2 jóvenes. Ambas jóvenes fueron ingresadas a las instalaciones de medicina forense en San Pedro Sula. Jason Maldonado, Telenoticias. Miren ustedes, 2 jóvenes más han sido asesinadas, partiendo de esta premisa que no es nada normal ver cómo matan a las mujeres y a los niños en Honduras. Posiblemente ya para todo mundo sea lo más natural, como decía Héctor Espinal, que en medio de esta vorágine de violencia mueran niños, mueran adultos mayores, mueran hombres, mueran adultos. Pero, Doris, a mí no se me hace todavía normal ver a un país con solo 9 millones de personas, ver la manera espantosa con que se mata a las mujeres y a los niños. En el caso de las mujeres. Muy buenos días, Renato, muchas gracias por este espacio. Buenos días, Héctor, abogada Nora, compañero Carlos, Juan Carlos. Un placer compartir este panel con ustedes. Saludamos de manera muy especial al pueblo hondureño
creo que este es un lunes que no es normal, como tú lo dices. Estamos frente a una crisis existencial, Renato. Estamos viviendo un problema social fuerte en Honduras, que evidentemente no tiene raíces de ayer, tiene nudos estructurales que nunca fueron resueltos. La última vez que me fui de este programa lo dije, ninguna de las acciones que se hicieron durante 12 años la podemos ver hoy reflejada con avances, porque lo que estamos realmente viviendo es inaceptable, es fuera totalmente de lo que en lo normal es vivir en una cultura de paz. Si hemos venido trabajando históricamente desde los distintos espacios institucionales en pro de la construcción de una cultura de paz, Renato, ¿cómo es posible entonces que lo que tengamos ahora es una violencia creciente, generalizada, que no hace más que poner en relieve la multicrisis que está viviendo la sociedad? Recién vengo de una reunión internacional donde estuvimos cerca de 40 secretarías de Estado de la Mujer, Renato, y todas hemos revelado, todas, la crudeza de la violencia contra las mujeres. Y obvio, cualquier violencia contra una mujer pasa por una niña y pasa por un niño. Esto no es de verlos separados, esto es de verlo integrado en el sistema de esta multicrisis que evidentemente ha ido generando a lo largo de la historia una feminización de la pobreza, donde las mujeres y las niñas sufren de manera diferenciada esa violencia. Y creemos pues que esta multicrisis que estamos enfrentando tiene raíces claras y profundas en la desigualdad, en la discriminación, en la exclusión social, Renato, en problemas torales como el empleo, donde por cada 3, 4 hombres empleados hay una mujer desempleada, donde las mujeres siguen siendo excluidas de los procesos de desarrollo. Y nosotras ahora que asumimos el gobierno nos enfrentamos con esta realidad. Y creemos que entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no se ha hecho? Porque tú decías al inicio, esto no es como para que nos vayamos peor que como llegamos, horrorizados de la barbarie, no. Es para salir de aquí en una perspectiva distinta, constructiva, de transformación, ni siquiera de cambio, porque el cambio ocurre pasando esta mesa para allá y trayendo aquella para acá. La transformación pasa por raíces del sistema que se tienen que cambiar. Está clarísimo que el sistema neoliberal no va ya, Renato, ya no va con la ingente necesidad de nuestra sociedad de esa transformación. Si tenemos 52% de la población que son mujeres, y si de este mundo social en el que estamos, feminizando la pobreza, 73% de pobreza, y 75% de los pobres son mujeres, Renato, y 74% de los que viven en extrema pobreza son hogares jefados por mujeres, y ahí hay niñas, y ahí hay niños. Y creemos que esto no puede continuar. A lo largo del ciclo de la vida, las mujeres padecemos estas múltiples formas y expresiones de violencia. A lo largo de toda la vida,
Sabemos que se tiene que hacer una valoración exacta de lo que está pasando para a raíz de eso generar realmente las reflexiones y el debate que sea el que contribuya a procurar esas transformaciones que estamos buscando. Me quedo con esa frase porque en la segunda parte analizamos el tema de las mujeres. Esto no puede continuar. A mí esa expresión fácil y ligera cuando hay violencia contra las mujeres, a saber en qué andaban, Sí. es que se han asociado con maras. No la admito, no la admito. Es que aquí mueren igual hombres y mujeres, que yo ya no admito esa frase cuando se refieren a feminicidios, a saber en qué andaban. No, ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque para analizar este tema de las mujeres. Muy bien. Voy a la primera pausa comercial, pero luego nos dedicamos en esta primera parte a analizar estas muertes de niños, que a ti como oficial de UNICEF no te deja de sorprender, aunque no sea un fenómeno reciente, no te deja de sorprender. ¿Cómo no me va a asombrar? ¿Cómo no me voy a sentir incómodo si durante 35 años, aquí hay 3 personas que hemos estado vinculados, conozco al doctor Juan Carlos también, y contigo, desde los 80 hemos tenido talleres, reuniones, etcétera, para ver cómo se disminuye esto, y sin embargo la situación crece y tiene respuestas. O sea, el que no existan, el que ocurra esto tiene respuesta. Es inaceptable que nuestras niñas y niños no vayan a la escuela. Es inaceptable que el profesor y la profesora cuando llegue a la escuela no se sonría, no muestre felicidad. Es lo primero que tiene que hacer un maestro cuando entra a la escuela. ¿Cómo no vamos a explicarnos por qué hay violencia? Si en la escuela no tenemos acciones que mitiguen la violencia y que las niñas y los niños se cuiden. ¿Cómo vamos a aceptar que no se pueden resolver cosas cuando podemos hacer cosas en los centros de salud, en los patronatos, en las juntas de agua, en las juntas comunitarias? Claro que hay respuestas que se puede hacer. Yo conozco un país que tiene menos recursos que en Honduras y tiene 0 mortalidad infantil, tiene 0 violencia. El 100% de las niñas y niñas están en la escuela. ¿Qué país? Son campeones olímpicos. Cuba. Cuba tiene menos recursos que Honduras. 0 mortalidad infantil. 100% de nuestras niñas, y eso te lo puede decir cualquiera, te lo puede decir la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, lo que significa reconocer las verdades, y con presupuestos menores que lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tiene? Políticas sistemáticas a favor de la niñez. 0 mortalidad infantil. 100% de las niñas y los niños en la escuela con zapatos y orgullosos y dignos. ¿Y sabes qué produjo eso? Produjo que en unas olimpiadas participen en todas las disciplinas deportivas habidas y por haber y sean medallistas olímpicos. Eso califica a un país. Lo que te quiero complementar es que en los 80 hemos trabajado, él desde su posición en UNICEF, yo como periodista, en relación a la niñez, y en los 80 era cómo ayudar a los niños hondureños a que no se murieran por diarrea, a que y ¿sabes? Lo logramos. El Estado demostró que tiene capacidad, que tiene talento. De 75% de mortalidad infantil, el país la bajó a 23. Y mira lo que estamos llegando en este momento. Mira en qué escenario tenemos a los niños. Ya no preocupados por su salud bucal, ya no preocupados porque la madre tome los insumos adecuados para que nazca un bebé sano, ya no tan preocupados por otras cosas. Ahora nuestra preocupación es porque de 0 a 5 años los están matando. Exactamente. Nos hemos ido de un escenario a otro macabro. Te voy a decir algo, Álvarez, un fenómeno que no teníamos en los 80, que por supuesto siempre hemos migrado en todo el mundo, todos los ciudadanos, pero hoy en día hay una expresión que me llama la atención y no sé si a ustedes. Ya la gente que sale del país no dice me voy porque voy con la esperanza de mejorar la vida de nuestra familia. Se va con toda la familia y no se va con la esperanza de mejorar, sino que se va porque tiene que huir de un lugar donde no está seguro para vivir. O sea, la expresión cambió y no es inocente el cambio. Algo está ocurriendo y que no estamos haciendo. ¿Por qué fuimos capaces de reducir la mortalidad materna?
que es muerte también. ¿Por qué fuimos capaces de tener casi 95% de coberturas en vacunación? Ser ejemplo a nivel latinoamericano. Lo logramos. ¿Por qué fuimos capaces de hacer inversiones? ¿Por qué fuimos capaces de todo el sistema educativo y llevar a casi el 85% de cobertura de educación primaria en ese tiempo? O sea, no es cierto que no podamos hacerlo. No es cierto que es imposible hacerlo. Te puse el ejemplo de un país que tiene raquítica economía y que puso su inversión. Cuando a un Estado le interesa el ser humano, ese Estado se llama Estado-Nación y ese Estado se da a respetar. Pero cuando ese Estado descuida su principal recurso, su principal tesoro, como son las niñas, los niños y las mujeres, ese Estado comienza a demeritarse. Después del cambio comercial seguimos en el análisis de esta violencia contra los niños, no solo de manera crítica e informativa, sino también constructiva, tratando de reflexionar sobre el que hacemos, porque esto no puede seguir así. Vamos a la pausa, ahí volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Jefes del crimen usan la Biblia para delinquir desde la cárcel. Tu Nota especiales. El PDF de Tu Nota este lunes. Jefes del crimen usan la Biblia para delinquir desde la cárcel. Un exagente de investigación de la policía revela a Tu Nota cómo los cabecillas de maras y pandillas se hacen pasar por pastores y predican el evangelio paseándose por los módulos donde tienen sus oficinas privadas para operar sus negocios ilícitos y ordenar asesinatos. Miren qué titular, qué notón el de Tu Nota esta mañana para reflexionar, pero con el ánimo de crear políticas públicas en función de investigar esto que está denunciando tunota.com para corregir estas cosas. Tu Nota especiales, jefes del crimen usan la Biblia para delinquir desde la cárcel. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren este informe de Inside Crime. Los 10 países con tasas más altas de homicidio infantil están en Latinoamérica. ¿Y qué creen? Honduras. Miren ustedes, los 10 países con las tasas más altas de homicidio infantil están en América Latina y el Caribe. Número estimado de víctimas de homicidio infantil entre 0 y 19 años por cada 100.000 habitantes. Miren Honduras, con más de 30, seguido de Venezuela, El Salvador, Colombia, Brasil, Guatemala, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá, Belice. Todos estamos revueltos, todos los países. Honduras fue el país más violento para los menores de 19 años en la región, con una tasa de homicidios de más de 30 niños por 100.000 habitantes, casi 10 veces por encima del promedio global, según el informe Infancias Robadas de 2017 de Save the Children. Venezuela, El Salvador y Colombia tuvieron cada uno tasas de infanticidio de más de 20 por 100.000 habitantes, mientras que en Brasil, Guatemala, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá y Belice se registraron tasas superiores a los 10 menores por 100.000 habitantes. Los 10 países con tasas más altas de homicidio infantil están en Latinoamérica y Honduras ocupa el primer lugar. Esto no es normal. Esto no es normal. Y merece ya no que nos consumamos el tiempo. Es que es bueno saber las causas, ¿verdad? Pero yo creo que ya todos las sabemos, las causas de esta cantidad de homicidios en niños y en mujeres, que ahora la reflexión urgente es ¿qué hacer? Y tengo hoy a la exfiscal de la niñez, Nora Urbina. Muchas gracias, licenciado Renato, y buenos días a
mis compañeros y compañeras de panel. Realmente que es preocupante y es aterrorizante, como muy bien lo dijo doña Alice, la situación que está viviendo la niñez en Honduras. Hemos estado preguntándonos qué no hemos hecho bien como sociedad, como Estado. Este no es un problema nuevo, este es un problema que se ha venido agravando con los años y definitivamente tenemos que hacer un equilibrio entre la prevención de la violencia y la disminución de la impunidad, porque no podemos negar que hay una impunidad tan alta en Honduras que no es el incremento de penas. Yo siempre lo he sostenido a lo largo de todos mis estudios que he realizado, no es poner penas de cadena perpetua o 30 años, 40 años, realmente es que si se van a dar 10 años de condena, de sanción por un homicidio, que la gente sepa que ese caso se va a investigar, que va a enfrentar un proceso penal y que va a ir a un proceso penal y va a ir privado de libertad. No ocurre eso en Honduras. Los casos ocurren día a día y la investigación, la sanción a esos hechos los quedamos esperando. Hay impunidad. Yo fui fiscal, así es de que debo pronunciarme también en por qué pasa eso. Realmente la policía debe ser una policía capacitada, equipada, tiene que ser una policía que esté lista a nivel nacional y en todas las regiones del país para poder enfrentar las investigaciones oportunas, eficientes, porque el tiempo que pasa es verdad que huye. Si no, y eso está probado también con los informes, si no damos una respuesta en un homicidio dentro de las 24 horas, dentro de las 72 horas, dentro de la primera semana, primer mes de ocurrencia del hecho, el tiempo corre y el tiempo pasa y no llegamos no llegamos a resolver el caso. Entonces tiene que haber investigaciones. Las personas y la sociedad tienen que saber que si un hecho se comete, ese hecho va a ser investigado, va a ser sancionado y no va a haber impunidad. Pero ¿cómo trabajamos también con la prevención? Eso, como muy bien lo decía la ministra Dori García, pasa mucho por reducir algunos problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad que hay entre mujeres, niños, niñas en relación con el resto de la población, en falta de oportunidades. Hay una política, eso también lo quiero decir, hay una propuesta de política nacional para garantizar o para la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en Honduras. Este es un borrador de política que fue elaborado en la sociedad civil, fue COIPRODEN y todas las organizaciones de sociedad civil las que le dieron ese primer borrador de política a las autoridades, a la autoridad rectora de las políticas de niñez. Nunca hemos tenido una política, nunca ha habido una política en niñez. Esta política que fue elaborada el año recién pasado, que fue propuesta por COIPRODEN, está en esa ruta de aprobación. Creo que esa política tiene que ser revisada, tiene que ser mejorada, si es el caso, mejorarla, para poder ser aprobada. Más del 39% de la población, Renato, son niñas y niños en Honduras. Entonces sí debemos pensar las políticas y todas las acciones del Estado en función de mejorar la situación de las niñas y de los niños. No es posible que DINAF siga siendo una dirección. DINAF no debe ser una dirección, tiene que ser una secretaría. La verdad es que le damos la bienvenida a la Secretaría de la Mujer. Creemos que es un gran paso también porque se van a mejorar los ingresos, las acciones, los recursos, pero también la Secretaría Niñez tiene que ser una secretaría, tiene que participar en Consejo de Ministros, tiene que poder plantear todo lo que necesita esa institución para poder avanzar. Y entonces sí necesitamos que esta política sea revisada, veamos si va a ser aprobada, porque en esa política hay 3 ejes de intervención que son
necesarios para poder avanzar en la garantía de derechos de la niñez. Uno es garantizar el derecho a la supervivencia de los niños, que bueno, Héctor de UNICEF lo explicará mejor. Garantizar el derecho al desarrollo de los niños con educación, con políticas de protección social, porque en Honduras siempre han habido programas sociales. ¿Qué pasa? Que esos programas sociales no impactan positivamente en la niñez, porque quizás no tienen buena cobertura, quizás no son bien focalizados, igual que las transferencias condicionadas. Estamos hablando de mejorar esas rutas de atención. Bueno, ¿dónde están esas transferencias condicionadas? ¿A quiénes llegaron esas transferencias condicionadas? Y un eje muy importante es el poder mejorar, poder prevenir la violencia y poder restituir derechos a los niños que han sido o que son sobrevivientes de violencia. Y ahí es donde entra el trabajo que el Ministerio Público debe hacer. Si ya se produjo la violencia contra el niño, si eso es un delito, eso no debe quedar impune. Debemos prevenir con todo el abordaje a la familia, reducción de la pobreza. El 55% de los niños, Renato, en Honduras viven en hogares de extrema pobreza, el 55%. Estos niños no van a la escuela porque no hay suficiente cobertura. Desde que surgió el problema de las maras y pandillas, se eliminó las escuelas nocturnas. Todo eso ha venido a incidir. Hay 500,000 niños, más de 500,000, que no estudian ni trabajan. ¿Qué hacen esos niños? Hay más de 400,000 niños que trabajan en Honduras. Eso quiere decir trabajo infantil. Eso quiere decir que estos niños que están trabajando también son vulnerables a ser captados por el crimen, a ser víctimas de la violencia. Están en la calle, en mendicidad, limpiando vidrios. Entonces tenemos que ver esas rutas, cómo vamos a prevenir esa violencia y cómo vamos a impulsar una política pública que se enlace con otras políticas, con la política de prevención de la violencia, con la política de primera infancia, para que estos niños vayan bien cuidados desde su primera infancia, que no les perdamos la ruta, que sepamos dónde están los niños de primera infancia y los vayamos cuidando y protegiendo hasta llegar a ser Como no tenemos esa política pública, es válido el recuerdo que usted nos hace de que hay un proyecto en el Congreso Nacional, pero me da vergüenza que desde el tiempo que venimos hablando de niñez, a esta altura estemos afirmando que no tenemos política pública. Mira, tú tienes ya como 35 años de trabajar en UNICEF, y solo permítanme unos segundos, porque sé que no ha intervenido el doctor Juan Carlos Munguía, pero a esta altura y desde el tiempo que venimos analizando la exclusión de los niños y los esfuerzos que hemos hecho para que los niños tengan condiciones de vida dignas cuando nacen en Honduras, que en pleno 2022 estemos pidiendo, clamando, arrodillados, exigiendo una política pública para la niñez, a mí me da vergüenza. Aquí estoy leyendo el comentario de Inside Crime, que en El Salvador el informe halló que la violencia de pandilla fue uno de los principales factores que contribuyeron a los elevados índices de homicidio infantil. Pero que ya aparezcan 18 niños asesinados de 0 a 5 años, ya esto no es asunto de pandillas, Héctor. No. Ya esto es asunto de un Estado carente totalmente de políticas públicas para que los niños que nazcan en Honduras nazcan protegidos y con dignidad. Renato, es un poco de todo, creo yo, porque sí puede ser que el crimen organizado, porque el niño se resiste a involucrarse en actividades de crimen organizado, dispongan la ejecución. Hay 24,000 niños desplazados por violencia, según ACNUR, internamente, que se van de una región a otra por la violencia extrema que hay en las comunidades. No, es que estamos claros que esto puede ser así, porque se sabe que las pandillas centroamericanas están centradas agresivamente en el reclutamiento de niños. Sí. Quienes ingresan a las pandillas se enfrentan a un mayor riesgo sobre su seguridad física por la mayor exposición a la violencia criminal.
Y los que se niegan suelen ser asesinados. No, estamos claros que este es un factor, pero ya homicidios entre 0 y 5 años, 18 en los últimos meses, eso nos sorprende. 2022. Doctor. Sí. Yo creo que estas cifras son tan importantes poder analizarlas. Yo lo voy a hacer desde el punto de vista particular porque los compañeros panelistas han hecho un análisis perfecto desde el punto de vista estructural. Y me gusta porque usted puntualiza de 0 a 5 años. ¿Qué significa de 0 a 5 años? Grupo primario de apoyo. Estamos hablando que hay homicidios dentro de la familia. Ese niño todavía, se supone, si no hay un dato, si entró al preescolar, que ahí debería ser como la gran señal para detectar que hay violencia en ese núcleo primario de apoyo, significa que hay violencia intrafamiliar. Y no solo la violencia intrafamiliar que lo ejercen los padres o los cuidadores, pueden ser abuelos, tíos, primos, hermanos, ya trascendió no solo del castigo físico, de la agresión verbal o psicológica de amenaza, sino que ya se convirtió en un homicidio, o sea, en la muerte de un menor de 0 a 5 años. Eso es alarmante, pero yo creo que también no nos alarma porque la violencia intrafamiliar ha aumentado en Honduras. Y estamos hablando de que hay mucha denuncia también, porque hay una cultura de denuncia ahora, pero las denuncias más vienen del sistema educativo. Los profesores denuncian cuando ven un niño que está siendo maltratado físicamente, denuncian inmediatamente a la Fiscalía de Protección a la Niñez y Adolescencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa cultura de violencia que se ha implantado en Honduras? Y todo lo abordamos al inicio, usted también lo abordó, Renato. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una sociedad psicopatológica. ¿Y por qué digo yo que tenemos una sociedad psicopatológica? Porque normalizamos y vemos normal la muerte, o sea, las muertes violentas. Y aquí voy a puntualizar algo, Renato, y que de repente, y ahí entran los periodistas, los dueños de canales, la responsabilidad social que tienen, al poder proyectar o manifestar imágenes de violencia. Miren, el hondureño como ciudadano se levanta a las 6 de la mañana a ver cuántos muertos han habido al día. Y hemos normalizado que las muertes violentas es algo natural, cuando es totalmente psicopatológico. ¿Y por qué digo psicopatológico? Porque simple y sencillamente la psicopatología está en la percepción, en la interpretación que nosotros le damos a los estímulos, a los hechos que vienen tanto de afuera como adentro. Si nosotros los hondureños hemos visto la violencia como algo morboso, no como una patología que hay que extirpar, y no, sobre todo que hay que combatir desde los tomadores de decisiones. Y también voy a puntualizar, la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, en el Informe Mundial de Violencia, ya catalogó la violencia como un problema de salud pública, lo que hemos estado hablando actualmente. Ya no solo es el secretario en los despachos de salud, ya no solo le podemos echar la culpa a la policía que debe de prevenir o investigar, sino que es toda la sociedad. Si es un problema de salud pública, estamos inmiscuidos todos. Y sobre todo yo quiero puntualizar en el sistema educativo. Me llama la atención que la cifra aún debe ser alarmante. En la parte de la primera infancia, de la niñez, perdón, que son 4 muertos, entendí, de 5 a 10 años. 18 muertos, Dios santo. O sea, eso es terrible. Ahora, miren lo que hemos hablado acá. Tenés más. De 0 a 5. De 0 a 5, 18, que es horrible. 18. Pero de 5 a 10... De 5 a 10 aquí se lo doy 4. Son los últimos días, o sea, las últimas estamos semanas. hablando que ya hay una prevención del sistema educativo, pero miremos, es más alarmante, en la primera adolescencia. De 11 a 14, 25, y de 15 a 18, 129. Espérate, de 19 a 21, 200. Se lo tengo, 204. Ok, al análisis ahí va. 204. La escuela. O sea, estamos hablando del sistema académico y educativo. Y lo que decían anteriormente todos los panelistas, ya es en el ámbito
donde el niño va a socializar y donde se le va a educar para vivir en sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Porque este tema nosotros no lo podemos aislar, es las maras, que bien lo han dicho ustedes acá. Ya en ese proceso de socialización entran dos cosas que somos responsables ya, la sociedad en sí y los tomadores de decisiones. Sabemos que el narcotráfico actúa a nivel precisamente de la escuela y el colegio, porque ya está probado científicamente que son los factores biológicos, que un cerebro que prueba una sustancia psicoactiva en el proceso precisamente de la adolescencia tiene más probabilidades de volverse adicto a un cerebro ya adulto. ¿Qué es lo que pasa? Y eso yo creo que, miren, yo lo capto porque ejerzo la profesión a nivel privado, que me llegan profesores, me llegan padres de familia, ¿y qué es lo que me dicen ellos? Que los profesores en estas comunidades o en estos barrios, que antes eran barrios marginados, ahora han cambiado las denominaciones, serían postergados, ¿verdad? O en desarrollo, como le llaman. O en desarrollo. Todo va cambiando la terminología, que ya días estoy en esto yo también, ¿verdad? Me da risa todo eso. Pero, ¿qué es lo que me decía una profesora? Doctor, las maras tienen el control del sistema educativo. Nosotros no podemos ni siquiera llamarle la atención a un adolescente. Y el nivel de violencia que se da dentro de las escuelas me dice, mire, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es más, si nosotros le reclamamos a un niño o a un adolescente, vienen esos padres, me dicen, generalmente tatuados, generalmente con esa jerga o ese habla que es muy característico de estas organizaciones, y nosotros nos sentimos amenazados. ¿Qué significa? Que cuando el niño o el adolescente va al sistema educativo, se vuelve más vulnerable todavía, porque no hay una seguridad en ese centro educativo, que esos niños no van a ser captados por estas organizaciones. Y sabemos que estas organizaciones, la cultura es la violencia. Entonces, tenemos niños que en su infancia encienden el televisor o las redes sociales o estos juegos, que la mayoría de los juegos son violentos. Entonces estamos preparando psíquicamente a un niño con un arma automática que está viendo en una pantalla y que para poder ganar puntos es eliminar a una figura, que generalmente son figuras humanas. Entonces este niño ya está siendo programado para la violencia, con lenguaje de violencia. ¿Qué es lo que hacen los padres ahora? Ambos tienen que ir a trabajar, los que tienen dos padres o una familia normal, y lo primero que hacemos es entregarle un dispositivo de estos de pantalla y juegos, pero no estamos supervisando las imágenes que los niños están recibiendo. Y aparte de eso, va al sistema educativo público, porque el privado es otro mundo, es como debería de ser cualquier persona que entra a la educación, ahí se va a enfrentar con la violencia y con el poder, con el sentido de pertenencia que estas organizaciones ejercen sobre ellos. Y ese dato hay que analizarlo ahí, 200, de 19 a 21, y de 14 a 18 me dijo, o 100. Se lo doy. 100, ¿verdad? Si no, lo repito, de 0 a 5, 18, de 6 a 10, 4, de 11 a 14, 25, de 15 a 18, 127, de 19 a 21, 204. O sea, esta es información de la policía. De la policía. De enero a octubre, 31 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Renato, solo para terminar la idea. Urge una cultura de paz. Urge que toda la sociedad, el sistema educativo, y esto va para el secretario de Estado en los despachos de educación y de salud. Sabemos que hay un plan o un manual de salud mental. El pueblo hondureño no tiene salud mental. En las escuelas, en el sistema educativo, no hay una cultura de paz. ¿Por qué? Porque los profesores se sienten amenazados. Y el niño y el adolescente, para poder dirimir
sus diferencias lo hace a través de la violencia, y violencia física y violencia psicológica, porque estos adolescentes cuando se enfrentan a otros le dicen, pertenezco a la Mara, y desde ahí ya el otro niño se siente atemorizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y lo venimos repitiendo porque he venido varias veces a estos programas, es que urge desde toda la sociedad, desde los tomadores de decisiones y nosotros como ciudadanos responsables, empezar a desarrollar esa cultura de paz, esa cultura de diálogo y eliminar cualquier indicio de violencia a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y ni digamos lo que decía Héctor Espinal en el sistema educativo, que un niño llega y ese profesor está a veces hasta crispado, porque tiene miedo hasta para llegar al centro educativo, tiene miedo para retirarse. ¿Por qué? Porque las escuelas se han vuelto inseguras y eso le corresponde precisamente al ministro en los despachos de seguridad, que nuestros niños se sientan asegurados ahí en su centro educativo y cuando salen, y sobre todo los profesores, porque los profesores con esa gran lucha que hacen también se sienten atemorizados y son víctimas de la violencia y de las amenazas, porque la violencia también viene como amenaza. Yo ya no sé ni lo que urge aquí para corregir todo esto. Ya no sé ni lo que urge en Honduras. Renato, pero podemos hacer acciones concretas. Podemos hacer acciones concretas. Podemos crear rutas seguras entre el hogar y la escuela, podemos hacerlo. ¿Quiénes intervienen? La policía, las juntas comunitarias, los padres de familia y los profesores. Rutas seguras para que la niña y el niño vaya a la escuela segura, aún en condiciones de violencia. ¿Podemos hacer consejería psicoafectiva en el centro educativo? Podemos hacerlo. Tenemos una escuela de psicología que está preparada, tenemos recursos humanos. Podemos crear escuelas en las cuales las profesoras y los profesores, desde que ingresen, antes del conocimiento, inunden de alegría el entorno educativo. Podemos cuidar la ruta en la calle con policía comunitaria, podemos hacerlo. Las inversiones son menores, o sea, las acciones a las cuales estamos convocando y de la cual este frente a frente debe nutrir a la respuesta nacional es factible, es viable, es financiable, Renato, es socialmente demandado y podemos hacerlo ahora. Escuchemos a la jefa del programa de protección para la niñez del DINAF, Ana Girón, y pensemos qué podemos hacer con esas muertes de niños de 0 a 5 años. ¿Qué debe hacer con urgencia el Estado de Honduras? Adelante, Ana. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los panelistas. Este día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué debemos hacer ante esta pregunta, verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer como Estado, como sociedad. Creo que este es un momento histórico en el que por primera vez un gobierno pone el tema de niñez como una prioridad para trabajar. Estamos ante diferentes momentos ahorita que justamente mencionaban anteriormente todas las causas estructurales que ya pues fomentan la violencia o que son parte de la violencia, son factores estructurales, pero también el doctor mencionaba algunas causas que ya son más individuales, ¿verdad? De cómo nosotros vamos preparando nuestro cerebro para la violencia. Creo que estamos en un momento en el que podemos nosotros crear, como ya decía Héctor Espinal, rutas de protección y cada uno desde nuestras competencias. Hay más de 20 instituciones, Renato, que tienen dentro de su mandato la protección de la niñez, y también estamos frente a un momento en que debemos juntar todas esas instituciones para que podamos trabajar mecanismos de protección para la niñez, y sobre todo creo que también debemos regresar a las familias como el primer espacio protector para la niñez. Creo que es uno de los espacios más importantes junto con la escuela, como lo mencionaban anteriormente ustedes, y la sociedad en general. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad compartida. Tenemos política suficiente normativa a nivel nacional para proteger, solo falta implementar todas esas políticas, inyectar presupuestos y también como institución garante de derechos de niñez. Creo que
necesitamos también elevar ese rango que tiene esta dirección. Ya lo mencionaban anteriormente y es uno de los ejes de este gobierno, elevar, y creo que ya todos lo sabemos, que es parte también del plan de trabajo de la señora presidenta. Entonces creo que estamos en un buen momento. Como ya lo decían, hay diferentes mecanismos que podemos implementar en este momento para proteger a nuestra niñez. Hay suficiente normativa, como ya lo mencionábamos anteriormente, pero necesitamos crear estas rutas de protección para nuestra niñez, porque no puede seguir pasando, estamos de acuerdo todos que no puede seguir pasando y no puede seguir sucediendo lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, voy a la pausa. Honduras opina a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Buenos días, Renato, sin temor a equivocarme. Honduras es uno de los países que más leyes tiene para proteger a los niños y más instituciones gubernamentales que cualquier otro país para proteger a la mujer. El problema es que aquí nadie le teme a la justicia porque nunca se pasa de investigar. Al final no investigan nada. No existe una estructura judicial para supervisar la conducta de los infractores postcondena. Los operadores de justicia no trabajan de forma coordinada para dar con los criminales. Somos un país de teoría y cero acción. Mira, es que eso estaba pensando yo. Me van a disculpar. Con esa frase que ha dicho la persona que nos ha escrito, somos un país de teoría y nada de acción. Históricamente yo creo que necesitamos ser más gerenciales, Doris, y todos los panelistas. ¿Cuál? Cero acción. Porque si yo te doy ahora mismo... Yo estoy hablando en términos históricos, Doris. En general. Okay. En general. Estoy hablando en términos... En el contexto macro. En el contexto histórico. Es decir, a esta altura yo escucho hablar en medio de la vorágine de violencia de niños. Mira, niñas de 0 a 5 años, de 5 a 10 años. Pero yo no veo una mesa de acción con política pública que trate de contrarrestar. En cualquier país europeo, 4 niños de 10 años muertos en una semana levanta una ola de análisis, es decir, generan un sentimiento de la población para que su autoridad haga algo que es a mí lo que me preocupa. Bueno, hay primeros ministros que han sido instituidos por una violencia. Por no cumplir. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, Renato, ojo con esto, hay 3 poderes del Estado, cada cual tiene su competencia, tiene su función. ¿Cuál es el índice de impunidad que tenemos en Honduras? 99%. Claro, que ese es un factor. No lo tenemos claro de ayer, de anteayer, el 99% de impunidad. Matas y matas y matas y no hay criminalización a quien mata, no hay judicialización a quien mata. Entonces, ¿qué pasa con el sistema judicial? ¿Cómo está operando este sistema judicial? Este sistema judicial que tenemos, Renato, está operando en contra del pueblo, en contra de la justicia. Mira, yo no veo justicia dentro del sistema yo tengo judicial. que aclarar, cuando yo hablo de esto, en realidad, yo no estoy diciendo que el culpable de esto es el gobierno de doña Xiomara. Lo que tenemos hoy de Honduras no es producto de 9 meses. Por favor, tienen que entender eso. Cuando uno hable así, es porque analiza toda la historia. Y lo que hemos hecho en el pasado no ha sido suficiente, de tal manera que esta es la Honduras que tenemos ahora. Ahora, demandamos ver más actitudes gerenciales, demandamos ver más eficiencia, necesitamos ver que se muevan las instituciones, que se sienten, que nos den certidumbre ante
esa cantidad de niños eso que lo están muriendo, eso lo compartimos, es lo que demandamos. Yo sé que esto no es de ahora. Y hay una unidad de investigación de muerte de menores que el Estado fue realmente obligado a crear esa unidad de investigación de muerte de menores con el caso que se dio, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso 4 puntos cardinales. Hay una unidad de investigación de muerte de menores. Creo que esa unidad tiene que potenciarse, tiene que apoyarse, tiene que tener mayor número de investigadores, tienen que tener cobertura nacional, porque en realidad necesitamos que se investiguen esos casos. Renato, pero lo que a ti te está pasando ahora, esa impotencia que tú sientes, esa la hemos sentido, Renato, muchísimas veces. Y a mí el tema de la infancia en este minuto, me atraviesa el corazón. Me lo atraviesa porque fui directora del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Lo cambiaron a dirección, le retrocedieron su estatus jurídico a esa institucionalidad, Renato. Y cuando vi que ya era imposible, renuncié. ¿Sabes qué dije en ese momento? Que no iba a ser cómplice de una relación deshumanizante donde se primaba el interés de los trabajadores y trabajadoras y no el interés superior de las niñas y los niños de Honduras. Y eso fue en el 2006. ¿Y de cuántos años estamos hablando después? Y cuando tú dices, sí, es todo, es la sociedad, como dice Juan Carlos, es toda la sociedad aquí que tenemos que reaccionar. ¿Por qué? Porque mira, esas estadísticas de muertes, de homicidios de niños de 0 a 5 años. Terribles. En el tiempo tuyo no era así. Bueno, 8 niños me mataron en el centro Renaciendo, 8. Pero ya de 14, 15, 16 años. De 12 a 18. Es que nos vamos deteriorando, es que ahora matan infantes, bebés. Claro. Ahora matan bebés. Renato, es que miren, yo quiero puntualizar algo y 2 cosas que nos falta en Honduras. Y usted señalaba algo, hay 3 poderes del Estado. Por ejemplo, en Honduras no hay rendición de cuentas de los funcionarios públicos. No existe. Y le voy a poner un ejemplo porque creo que como sociedad debemos de analizar. Un director de la policía, en estos 12 años que acaban de pasar una década, iba al Congreso y los congresistas lo aplaudían. Y allá está, en Nueva York, acusado de narcotráfico, y no solo de narcotráfico, de narcotráfico allá, pero allá se sabe que también se le imputan que aquí hizo actividades de eliminar personas. Entonces, el anterior era un señor que solo pasaba sentado y mandaba a su subalterno a estos programas, nunca dio la cara. Ahora, otra cosa que tenemos una gran falencia y es el trabajo interinstitucional e interdisciplinario. Solo existen islas y cada secretaría lo único que pide es aumento de presupuesto. Renato, analicemos estos 12 años. ¿En qué se invirtió en Honduras? Se quitó el 20% del presupuesto de educación y de salud. Se le transfirió a seguridad, pero la seguridad en Honduras siempre lo hemos visto desde el punto de vista de represión. Se construyeron postas policiales, se construyeron cárceles, las leyes cada vez se endurecen más, que todos aparatos de investigación, tenemos como 3 o 4 aparatos de inteligencia del Estado. Solo déjenme terminar. Y algo que nosotros evaluemos qué ha pasado con esa política de represión que la tenemos no de estos 12 años, anteriormente. ¿Se acuerda con las maras, con la reforma al 232 332 del Código Penal, asociación ilícita? ¿Qué resultados hemos tenido? Que las maras se han sofisticado. Se sofisticaron después de ser grupos juveniles que andaban haciendo delinquiendo así, ahora son extorsionadores y ahora son empresarios. Ahora, entonces, si nosotros hemos mejorado o se le ha dado gran presupuesto a la investigación, ¿por qué no están tras la cárcel y juzgados estas personas? Se sigue extorsionando
a la población, se le sigue extorsionando a la pequeña, a la mediana empresa, a la señora que vende baleadas, que se levanta a las 4:30 de la mañana, que yo paso a esa hora porque a esa hora me levanto. Esa señora tiene que pagar el impuesto de guerra que le cobran más el impuesto municipal. Entonces yo creo que todo eso nosotros también tenemos que exigirle a los funcionarios públicos rendición de cuentas concretas y que se trabaje de manera interinstitucional e interdisciplinaria, porque ya no podemos seguir viniendo o escuchando a funcionarios que solo viven justificándose su negligencia o incapacidad. Sí, bueno, mire, al hilo un poco de lo que ha dicho el doctor y de lo que ha dicho Héctor, en cuanto a que debe haber una coordinación interinstitucional, en niñez están sentadas las bases. Ya hay un decreto legislativo que crea el SIGADENA, que es el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, que son instancias nacionales, departamentales y locales. Creo que es necesario que el SIGADENA tome ese control de todo el trabajo interinstitucional en materia de niñez. El SIGADENA une a instituciones del Estado, a la sociedad civil, a los organismos de cooperación. Entonces, creo que esa interinstitucionalidad debe articularse y debe mejorarse para que podamos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local hacer eso que nos está diciendo Héctor. ¿Cómo vamos a fortalecer esas instancias en esos niveles para que el niño tenga ese traslado seguro de la escuela a la casa y también espacios seguros en la comunidad, porque los niños necesitan tener espacios seguros en la comunidad, pero ahí necesitamos una Secretaría de Seguridad con programas, también combatiendo el delito, Renato, lo que decía la ministra Doris. Por supuesto que hay una gran impunidad, eso no es nada nuevo, eso es algo viejo, pero tenemos que retomar esas investigaciones serias, profundas, oportunas, para poder romper esa gran impunidad que hay en el país. Doris, para pasar al tema de las mujeres, mira, Sí. y esto yo tengo que reiterarlo una vez más. No, el país que tenemos hoy, nuestras preocupaciones por la muerte de mujeres y de niños de manera violenta, no es producto de 9 meses. Por supuesto. Estamos cosechando lo que sembramos o lo que dejamos de sembrar, así de simple. Pero al menos, si esto se va deteriorando, yo necesito ver una reacción institucional. Ahí me está escuchando la jefa del programa de protección para la niñez del DINAP. Yo sé que esto no es culpa de ustedes, pero por lo menos ver una reacción interinstitucional, porque esto se va deteriorando. Si tú les preguntas a las mujeres, tú que compartes con los gremios de mujeres, cada día están más preocupadas por los femicidios y por los feminicidios. Es decir, el asunto es que esto se va complicando y necesitamos una reacción gerencial con políticas públicas del Estado para frenar esto, para que no nos hundamos más, para que no se deteriore más el asunto. Ese es el reclamo. Yo no te puedo decir a ti, has fallado como ministra, no has hecho nada, apenas tienes 9 meses, y que lo sepa todo el conjunto del gobierno. Uno reconoce eso, no tienen ni el año y han heredado un país complicado en casi todos sus aspectos, pero al menos queremos ver reacciones, queremos ver funcionarios a la altura de los problemas que en estos campos tiene Honduras. Eso es lo que uno pide. Eso es lo que uno demanda. Solo déjenme ir a una pausa, termina de leer los mensajes, vamos a ir a la pausa y ya no vamos a entrar al otro tema de las mujeres, porque las mujeres reclaman también esta cantidad de damas muertas casi todos los días en Honduras. Por favor, Luz Madrid. Claro que sí, Renato, tenemos más mensajes referentes a este tema del día. Así es, hola, buenos días, pero el ministro de Seguridad dice que todo está bien. Tiene que haber un cambio radical en Honduras en sus leyes, mano dura y exterminar estos grupos sanguinarios que tenemos. No se puede vivir más
en este lindo país. Honduras opina. Solo un comentario, imagínese el estado psicológico que impacta en un niño respaldado por policías desde su casa a la escuela y de la escuela a su casa, o mejor dicho, cuando está rodeado por policías para su protección. Soy padre de familia y da terror lo que estamos viviendo. Honduras ocupa políticas fuertes de combate a este flagelo. Seguimos leyendo algunos comentarios. La problemática de seguridad infantil en los centros educativos no se resolverá con más bla bla bla, ni informes, ni capacitación a los docentes. Esto se resolverá tomando medidas radicales como lo ha hecho El Salvador, que el gobierno tenga voluntad de intervenir y de invertir de verdad en este tema. Bueno, eso de medidas radicales es discutible, pero tomar medidas, eso es lo que está demandando este grupo de panelistas hoy. Tomar medidas, tomar decisiones, ver gerencia, ver iniciativa. Me está escuchando la jefa del programa de protección para la niñez del DINAP, pero se lo digo con todo respeto. Eso es lo que está demandando Honduras ante problemáticas puntuales. Tomar iniciativas, ser creativo. Y ya voy con usted, solo permítame que intervengan brevemente 3 hondureños que están dando la cara, porque luego vamos a ir al tema de la niñez, de la mujer. No quiero que se vaya Doris sin hablar de este otro problema. Gracias por dar la cara a Aníbal Donaire, a Roy Tábora y a Lucas Aguilera desde distintos puntos de la geografía nacional. Comienzo con Lucas Aguilera y a todos les pido así ser concretos en su punto de vista. Adelante, Lucas. Gracias, Renato, y felicito a los panelistas que están allí en un tema tan interesante como este. Desgraciadamente, yo lo veo desde otro punto de vista. Se están acabando con los pobres. Si uno hace un análisis, la gente que muere en la calle, tanto mujeres como hombres, es gente humilde, gente de campesina, gente obrera, gente pobladora. No está muriendo otro tipo de gente, Renato, está muriendo gente pobre. Y entonces lo que hacen es dividirnos a los pobres, las mujeres con los hombres. En la sociedad hondureña, sí es cierto, hay un machismo rasgado, pero los que sufren en este momento son hombres y mujeres pobres, que no tienen quien por ellos. Los conforman con una canasta familiar de vez en cuando, los conforman con bonos, los conforman con cosas que son para mendigar la situación de miseria que tiene Honduras. No están dando proyectos de desarrollo que venga a mejorar las condiciones de vida de la familia pobre hondureña. Desgraciadamente, las organizaciones sociales que defendían a los pobres se acabaron. Entonces, eso provoca de alguna manera el desajuste. Por ejemplo, ¿quiénes mueren con la cuestión de las maras? Es gente pobre, gente humilde que se ha metido allí, la han atrapado a delinquir por su pobreza, por su miseria. No estoy de acuerdo yo que los pobres vayan a delinquir, no estoy de acuerdo, pero si no tienen otro escape, no tienen otra salida, son víctimas de esos grupos delictivos para poderlos tener allí. Pero ¿quién es el que hace el negocio con la droga? No es el que va a vender el paquetillo, es el que está coordinando toda la acción del narcotráfico en el país. Y el otro elemento que a mí me parece también importante, Renato, permíteme, que me parece que es importante que la sociedad hondureña tiene que ver la situación de pobreza y miseria de otro enfoque, el enfoque de la familia, el enfoque de la sociedad en función de mejorar los estatus de vida de la familia hondureña. Gracias, Lucas Aguilera. Roy Tábora, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a todos sus panelistas, los profesionales, los representantes de gobierno y los compatriotas que están dando la cara en este programa. Verifico si se me escucha antes de continuar. Bien, le escuchamos bien. En este tema tan preocupante, Renato, nosotros queremos opinar lógicamente, desde una perspectiva que nuestra sociedad le cuesta entender. Yo viví en los últimos 18 años en España
y nos preocupa muchísimo todo lo que vemos, lógicamente, el entorno. ¿Por qué hemos llegado a este estado de barbarie contra la vida de nuestras mujeres y nuestros niños? Realmente nosotros creemos, ante la complejidad del tema, que la educación y la formación constante y permanente hace muchísima falta. La educación, porque la gente educada no quiere hacerle daño a nadie, no quiere matar a nadie. La gente educada quiere vivir para servir, quiere vivir para ser alguien importante, o por lo menos no hacer daño a nadie. Eso es una persona educada. Pero aquí actualmente estamos viendo que, por ejemplo, yo vivo en un municipio del departamento de Cortés, en San Francisco de Yojoa, donde he visto que prácticamente a las mujeres las mismas autoridades locales se burlan de ellas. He visto un ejercicio hace unos meses aquí, donde estaba el foro de mujeres, era un cabildo abierto de la municipalidad en la que eligieron un comité de transparencia de mujeres e hicieron una burla. Prácticamente vino la gobernadora del departamento de Cortés y todo fue como reírse de la gente, que no entiende cómo funcionan las entidades del Estado, las entidades gubernamentales. Entonces, desde ahí, desde las alcaldías, en las alcaldías hay un presupuesto destinado en cada alcaldía, un porcentaje para que las mujeres puedan formarse y puedan desarrollar proyectos. Desde la Secretaría de la Mujer no hacen nada, la Secretaría de la Mujer está manipulada desde las alcaldías. Y hicieron ese comité, lo eligieron y ni siquiera tomaron los nombres y los teléfonos de las personas. Entonces aquí... Vamos concretando, Roy, por favor. Educación. Si no desarrollamos proyectos de educación y formación constante para la gente en los barrios pobres, como decía el compañero, porque es la gente pobre la que tiene menos educación. Entonces, desde ahí tenemos que erradicar el problema de violencia. Muchas gracias, Roy Tábora. Termino con Aníbal Donaire. Gracias. Aníbal Donaire también da la cara. Aníbal, active el micrófono, no se le olvide, Aníbal. Active su micrófono, Aníbal, adelante. Bueno, tú querías decir algo para pasarle a la directora o a la jefa del programa de protección para la niñez. Yo quería decir rápido 3 cosas. Uno, que la violencia en general y la violencia de género impacta directamente en la niñez. Es el grupo más vulnerable. La violencia es sistémica, Renato, no ha parado. Y producto de las débiles políticas sociales y de protección que el país ha tenido. El último mensaje que queremos dejar: cuando se conoce de un homicidio de un niño o niña, ha vivido otros tipos de violencia previamente, ha sufrido la negligencia por parte de las responsabilidades primarias, o sea, la familia, pero también del Estado. Aquí hay una corresponsabilidad y hay acciones muy concretas que se pueden hacer desde ahora. Comparto con Roy la opinión de que la escuela cambia absolutamente todo y tenemos la gran oportunidad en 2023 de colocar 2.8 millones de niños en 23.000 escuelas y para ello tenemos 63.000 maestras y maestros que deben entrar llenos de alegría para hacer el gran cambio en el país y crear rutas seguras que ayuden a las niñas y los niños y a la familia a tener seguridad en su casa y crear a nivel local y municipal los programas nacionales de atención local a la niñez. Ese es un gran llamado para que la alcaldía se involucre con su presupuesto y con su política a nivel local. Ana Girón. Sí, Renato, solamente me gustaría resaltar algunas de las acciones que estamos haciendo como institución. Próximamente se van a aperturar 5 oficinas locales en la zona norte y una en Roatán, eso para llevar los servicios de la niñez o acercarlos a la población en general. También tenemos nuestra línea 110, donde todos los niños y niñas pueden llamar, tenemos servicio de atención psicológica. Todos conocimos hace poco de una niña que se suicidó. Estamos ofreciendo servicios de consejería y atención para los niños y niñas que necesiten asesoramiento. También estamos implementando el subsistema de protección especial que plantea dentro de sí mismo la ruta de protección que se debe de activar en caso de identificar una vulneración de derechos. Y la identificación de vulneración de derechos sucede, como ya lo mencionaban antes, en la escuela, en la comunidad, en la casa, y nosotros estamos proponiendo ese subsistema, ya lo estamos piloteando en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, porque actualmente, Renato, hay entre 6.000 y 8.000 niños que ya están
dentro del sistema de protección. Eso significa que han sido separados de sus padres y de sus madres y están viviendo en centros de protección. Y una de las ideas justamente o nuestras propuestas como institución es brindar alternativas para estos niños para garantizar su derecho a crecer en familia, porque como ya lo mencionábamos, la familia es uno de los espacios protectores por excelencia. Entonces, lo que nos hace falta es concentrarnos como instituciones, impulsar el sistema integral de garantías, que ya lo mencionaban anteriormente, que es ese espacio en donde todas las instituciones deben converger para tomar decisiones en favor de la niñez. Bueno, muchas gracias, Ana Girón. Sigue con nosotros. Toda decisión es buena, pero ahí hay problemas estructurales que van a requerir, porque sabemos que esa dirección por sí sola no va a resolver los problemas que tiene la niñez de Honduras, pero sí puede tomar la iniciativa con más beligerancia para tratar este tema de los niños. Por favor, Doris. Sí, bueno, estoy un poco en shock con todos los que están mencionando, los que dan la cara, sobre todo Roy. Bueno, lo invitaría a que tengamos una conversación, Roy, para que podamos un poco usted informarse mejor de lo que está haciendo la Secretaría de la Mujer. Creo que Lucas Aguilera hizo alusión al tema de la pobreza. Yo partí acá diciendo que hay nudos estructurales que marcan la violencia. Las mujeres, las niñas y los niños estamos en el medio, en el centro de esta otra pandemia que se llama violencia estructural. Ya, Renato, decir cuántos mueren de 0 a 5 años, a mí, sinceramente, me duele que muera uno. Entre 5, entre 10, entre 20, me va a doler más. Porque nadie disfruta de la muerte, de nadie. Cuando decimos instalar la vida, instalar la cultura de la paz, es porque todo el circuito de todas las instituciones del Estado, de todos los poderes del Estado, estamos trabajando en una sola dirección. Pero aquí hay poderes del Estado que están trabajando en dirección contraria o no trabajan. Yo he pedido cita con el fiscal general y no me la ha brindado, Renato. ¿Y para qué le he pedido? Para que esas ventanas de la Fiscalía que deben estar abiertas del Ministerio Público en los centros de Ciudad Mujer existan. Y no existen, están cerradas. Porque el señor simplemente se le ocurre no responder. Y no responde las cartas de nadie. Y aquí debería de haber una rendición de cuentas, como dijo Juan Carlos, como hemos dicho todas y todos, como lo dices tú, de esos operadores de justicia que son los responsables de llevar cuenta de la investigación para la judicialización, porque si alguien mata debe ser judicializado, debe sufrir todas las consecuencias y todo el peso de la ley. Aquí nosotras como un ente rector de política pública, claro que estamos empezando a trabajar en la dirección correcta, porque la presidenta no tuvo la visión de crear la Secretaría de la Mujer para que haga más de lo mismo que venía haciendo el instituto. La presidenta de entrada priorizó su programa presidencial para ataque a la pobreza. Y en ese programa todas las instituciones estamos comprometidas. Pobreza y pobreza extrema. 2007 comunidades, Renato, van a ser intervenidas en estos momentos ya casi para empezar con ese abordaje integral. ¿Y tienes presupuesto? Tiene presupuesto ya la red. ¿Ya te llegó presupuesto? Yo ya me lo colocaron, pero todavía lo estamos apenas desempacando, porque me acaba de llegar hace que el 28 de octubre. La Secretaría en ese paso, en esa transferencia de rango, tuvo que pasar muchos momentos de gestiones administrativas que no conocíamos, que las hemos heredado del régimen anterior y que embrutecen de tantos pasos que hay que dar. Y todavía
un crimen organizado, entronizado en este país, todavía una injerencia directa del régimen en las instituciones de este país. Renato, eso es duro, el que lo vive, para el que está afuera no. Bien fácil criticar y bien fácil decir las cosas de otra forma y con otros nombres. Mira, a mí me indigna el tema de las estadísticas, porque en todos los países no hay un sistema de estadístico coherente. Yo revisé anoche 4 observatorios para decir cuántas mujeres han muerto en Honduras y no me satisface eso. No me satisface revisar cifras de muertes. Y 260, 270 al tiempo del 2022, 300, 400, 500, como decíamos antes. ¿Qué cambia? Si decimos más o si decimos menos, ¿qué cambia? Tenemos que cambiar los poderes del Estado. Esta acción que vamos a hacer ahora mismo con el Poder Legislativo, por primera vez, este Poder Legislativo se luce frente a una Secretaría de la Mujer que ha demandado, Renato, ha demandado rendición de cuentas. ¿Cuánto se está invirtiendo en género en cada una de las instituciones? Más de 14 instituciones hoy van a rendir cuenta de cuál es su inversión en género. Y eso es transformar una situación en este país que nunca había ocurrido. Y las organizaciones de mujeres y feministas que me están escuchando lo saben, porque lo celebramos juntas, porque lo han venido demandando a través de toda la historia y nunca había ocurrido. Entonces, las transformaciones que pasan por mujeres, que pasan por niñas y mujeres, que vivimos la discriminación diferente, que vivimos las desigualdades diferentes, que vivimos las violencias diferentes, porque a las mujeres no las matan las mujeres, las matan los hombres. Los hombres entre ellos no se matan, Renato. Sí se matan también. Matan a la mujer por condición de mujer, por género. Violencia basada en género que queremos erradicarla, queremos completamente desaparecerla de nuestro medio. Y recojo una palabra que salió aquí. Sí tenemos derecho a vivir felices, Renato. Sí tenemos derecho a vivir plenos, en bienestar, en salud, en educación, pero la deuda y la mora histórica es demasiada profunda. Estamos de acuerdo. Tiene raíces extremadamente inexplicables para nosotros. Hay que duplicar y triplicar esfuerzos entonces para corregir esas distorsiones. También por primera vez vamos a presentar un proyecto de ley integral contra las violencias hacia las mujeres y las niñas. Y en esta semana, por primera vez, estamos levantando la primera encuesta nacional especializada, Renato, para saber cómo están viviendo la violencia las mujeres y las niñas. Pero no solo para quedarnos con el dato, muy bien, gracias, no. Es para que el resultado de esa encuesta especializada nos dicte los elementos, los insumos que necesitamos para nutrir estas políticas públicas que tú tanto has dicho son las que deben conducir la ruta de un Estado transformador, solidario, democrático. Y eso distingue una buena de una mala funcionaria, un buen de un mal funcionario. Eso es lo que necesitamos, iniciativas creativas para afrontar esto. Está bien que lo han heredado, pero entonces tienen que duplicar y triplicar esfuerzos para corregir lo que hasta el momento se ha cosechado, que no es nada bueno. Voy a darle el espacio porque quiere dar la cara a doña María Mía desde San Pedro Sula. Adelante, doña María, y con usted después vamos a la pausa. Sí, buenos días, gracias por el espacio, saludo a todas las personas que están en el panel. Realmente hablar de violencia en este país es hablar de un flagelo que nos afecta a todos de diferentes maneras. Pero yo quisiera expresar que hay espacios inmediatos, intermedios y a largo plazo. El gran problema que tiene este país con respecto a la violencia, específicamente violencia contra los niños y las mujeres, es la impunidad.
y no nos perdamos, ¿verdad? Castigando unos 5 o 6 personas por lo que han hecho con todo el rigor de la ley, va a ser un espacio que va a permitir que las cosas mejoren desde el punto de vista numérico. No lo va a eliminar, pero tenemos que empezar por ahí. Sin embargo, les recuerdo que la impunidad por el asesinato de mujeres está en un 95%. Eso nos pone en una posición bien penosa a nivel mundial, pero más penosa ante nosotros mismos, porque ¿qué quiere decir? Eso, que matar a una mujer y un niño en este país no significa absolutamente nada. La gente protesta mucho más por el maltrato de un animal y el mismo Código Penal tiene castigos más fuertes por el maltrato para un animal que para una mujer y para un niño. Entonces, la salud pública, yo soy médico, la salud pública ha demostrado que 2 cosas corrigen problemas de forma inmediata. Uno es la imposición de un impuesto, que en este caso no podemos ponerle precio a una vida humana, y la segunda es un castigo ejemplar. Si ustedes ayudan como elementos del Estado a que esa impunidad empiece a reducirse, asignando más jueces, más fiscales, más elementos que aceleren el proceso de castigo a un asesino de niños y mujeres, las cosas van a mejorar definitivamente. A corto plazo, claro, las políticas públicas siguen siendo el pilar de cualquier gobierno decente, capaz y honesto. Cuando se emiten políticas públicas adecuadas a la realidad, las cosas cambian, pero a largo plazo. Se habla de la necesidad de 25 años para cambiar la realidad de un país. O sea, no es este gobierno el que va a cambiar la realidad del país, pero sí podría poner los pilares para ese cambio, ¿verdad? Y yo creo que el discurso de que lo que hemos heredado sí es una herencia, pero eso debería quedar atrás porque estamos construyendo el ahora y el ahora tiene que ser completamente diferente, tiene que estar basado en las experiencias pasadas, pero no tenemos que estar anclados en eso. Si la gente que está ahí todavía es gente que está corrupta, que no funciona, ¿por qué no la sacan? Esa es mi pregunta, ¿por qué no la sacan? Prestaciones no puede ser la justificación, ¿ok? Porque se ha gastado un montón de dinero, otro montón de idioteces, y nadie dice absolutamente nada, y perdonen mi lenguaje coloquial, pero es la verdad, ¿verdad? Cuando la prioridad de este país sea la familia, los niños y las mujeres, las cosas van a cambiar, pero no se refleja en este momento que esa sea la prioridad realmente, con mi opinión, como ciudadana. Muchas gracias. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Jefes criminales se hacen pasar por pastores para delinquir desde cárceles. Sigue siendo el principal titular de Tu Nota. Este lunes, IHTT, que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, a la Casa de Unidades sin permiso y que aplicaron aumento ilegal de pasaje. Cabecillas negocian con directores de cárceles, les entregan el 30% de la droga. Enoch cumplió 15 años y su madre le dedicó sentido mensaje. No sé qué pasó contigo. Son titulares de Tu Nota en el momento que estoy despidiendo a la secretaria de Estado en los despachos de la mujer. Secretaria de Estado en el despacho de la mujer, Dori García, que va a socializar el presupuesto de todas las instituciones afines con las mujeres para el 2023. Gracias, Doris, por estar. Muy bien. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos. Bueno, el director de Coiproden, Wilmer Vázquez, nos envía este mensaje, que será uno de los últimos. Y estas son las cosas que uno quisiera que los órganos de comunicación del gobierno, que toda la gente que trabaja en prensa, se lo haga llegar a la gobernante. Dice Wilmer Vázquez, si queremos atender la problemática de la niñez en Honduras, es urgente que la Presidenta de la República convoque urgentemente al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Y usted lo decía. Yo lo decía. ¿Cuáles son las siglas? Es Figadena. Figadena. Si queremos atender la problemática
de la niñez en Honduras. Es urgente que la Presidenta de la República convoque urgentemente al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, gire instrucciones para que el Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud se active e implemente en la Política Nacional de Prevención de Violencia. Apruebe urgentemente la Política Nacional de Niñez y Adolescencia que ya mencionó Nora Urbina. Que se cree inmediatamente la CENAF, la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, promesa de plan de gobierno en la página 59, reactivar la unidad de investigación de muerte de niñez bajo la responsabilidad del Ministerio Público. La niñez y juventud no puede seguir esperando después de 9 meses de toma de posesión. Mira que Wilmer resume, pero en pocas palabras, lo que aquí se ha pedido. La niñez y juventud no puede seguir esperando después de 9 meses de toma de posesión. Que no es culpa de la presidenta Castro y su equipo de gobierno lo que le está ocurriendo a Honduras, lo que ha heredado Honduras, lo que tiene Honduras en cuanto a femicidios, feminicidios y muerte de niños, estamos de acuerdo. Pero, tienen que comenzar a trabajar fuerte, de manera ordenada, organizada. Toda la institucionalidad que tiene que ver con la niñez, porque como lo dice Wilmer Vázquez, la niñez y juventud no puede seguir esperando después de 9 meses de toma de posesión. Me parece que es un mensaje sensato, equilibrado, valiente del director de COIPRODEN, Wilmer Vázquez, para que lo atienda la presidenta Xiomara Castro.